Iglesia Apostólica Tiempos de Restauración presenta su programa Tiempos de Restauración, restaurando los valores de la familia conforme a los principios de Dios. La realidad es que este mundo cada día va de mal en peor porque se han olvidado de los valores y principios de Dios en nuestra sociedad. Por eso tanta violencia y corrupción, mujeres y niños maltratados, porque nos hemos olvidado de Dios. Hoy es el tiempo de volvernos a Dios. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este era el Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos y les da un mandamiento y les dice: id por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Saben, queridos hermanos, que el deseo de Dios es que todos seamos salvos. Dígale al que está a su lado: el deseo de Dios es que todos seamos salvos. La pista, por favor, más bajito. Si le puede bajar a la música de fondo, por favor. O sea, el deseo de Dios es que todos seamos salvos. Dígale al que está a su lado: el deseo de Dios es que todos seamos salvos. La idea de Jesús es que todo el mundo sea salvo. Por eso es que Él dio un mandamiento y dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahorita hermano Francisco decía que necesitamos ir a evangelizar, y eso es verdad. Necesitamos ir a predicar, evangelizar, porque el deseo original de Dios es que todo el mundo sea salvo, es que todo el mundo llegue al conocimiento de la verdad, porque Dios dio su vida, sacrificó su vida para que todos seamos salvos. Pero si nosotros no anunciamos ese evangelio, si nosotros no cumplimos esa palabra, entonces el sacrificio de Jesús sería en vano. Así de simple y así de sencillo. Si nosotros no hacemos el mandamiento que Jesús nos mandó, entonces el sacrificio del Señor sería en vano. Y eso sería una lástima y un pecado para nosotros que conocemos la verdad, que conocemos la palabra. Ahora el Señor no terminó ahí. Él solo da un mandamiento y dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Y termina diciendo en el 16: y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y quiero concentrarme en el bautismo. ¿Qué es bautismo para usted? Algunos lo toman como un compromiso con Dios. Algunos el bautismo dicen: no, es que yo no me quiero bautizar porque si me bautizo entonces tengo que estar yendo a la iglesia. Algunos otros dicen: no, es que yo no me bautizo porque si yo me bautizo yo voy a tener compromiso de estar siempre en la casa de Dios. Algunos otros dicen: no, yo no me bautizo porque si me bautizo dicen que todos los que se bautizan tienen que diezmar. Algunos otros dicen: no, es que yo no me bautizo porque yo nomás quiero ir a la iglesia cuando tenga tiempo, cuando yo me sienta mal, cuando yo me sienta triste. Yo no me bautizo porque si yo me bautizo ya no puedo ir al baile. Si yo me bautizo ya no puedo tomarme unas cervezas. Si yo me bautizo ya no puedo fumar. Si yo me bautizo ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro. Así que entonces muchas personas deciden quedarse así. Pero mi deber es anunciarles que necesitamos tomar un paso de obediencia. Dígale al que está a su lado: necesitamos tomar un paso de obediencia. ¿Qué es bautismo? Bautismo en el lenguaje griego es baptizo. Y su definición
es sumergimiento. Y 2 es purificación. Y 3, en la cultura judía le llamaban bautizo cuando teñían las telas. Imagínense que este trapo fuera una tela y que lo fueran a pintar de blanco o de rojo. Entonces, en vez de decir vamos a pintarlo o vamos a ponerle el color, ellos decían bautízalo, pero el lenguaje de bautizarlo era sumergirlo en una tina de pintura, ya sea de color blanco o negro o rojo. Entonces la cultura griega así le nombraba. Cuando decían bautiza esa cortina, se estaba refiriendo a que la tenía que sumergir en la pintura y tenía que hacer un cambio de color en esa pintura, en esa tela. Eso precisamente es lo que Jesús estaba diciendo a sus discípulos. Dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y todo el que creyere fuere bautizado. ¿Qué necesito hacer para bautizarme? Número 1, creer. Dice, predícales. Saben, hermanos, que cuando nosotros no hemos escuchado el evangelio, no hemos escuchado la palabra del Señor, cuando nosotros no hemos conocido la verdad del evangelio, no creemos. Hay mucha gente ahí en las calles que no cree en Dios. Algunos porque no quieren, algunos otros porque no quieren hacer un cambio en su vida, algunos otros porque quieren seguir viviendo de la manera que viven, algunos otros porque les gusta el pecado. Nos gustaba. Así vivíamos nosotros también. Nos gustaba el pecado. Nos gustaban las cosas del mundo. Nos gustaba darle vuelo, dice un dicho en el mundo, darle vuelo a la hilacha. Así nos gustaba. Nos gustaba ser violentos, nos gustaba pelear, nos gustaba pecar, nos gustaba fumar, nos gustaba tomar, nos gustaba bailar, nos gustaba robar, nos gustaba pelear, nos gustaba odiar. Eso era como nosotros vivíamos antes. Antes de conocer el evangelio, hacíamos cosas tan horrendas que si las escribiéramos ahí, nadie se quedaría aquí. Poderoso Dios, ayúdanos, Señor. ¿Se imagina que se escribieran las cosas que yo hacía, las que usted hacía, Mauricio, las que usted hacía, Ingrid, las que usted hacía, Marilu? Todos saldrían corriendo. Señor. Que se escribieran ahí todo mi récord y todo el récord de Julio ahí. Santo, ayúdanos. Iban a salir corriendo todos. Pero pasó algo maravilloso, precioso, que cuando entonces la gracia y el amor de Jesús se nos presentó a través de la palabra, a través del evangelio, y alguien nos habló, alguien nos testificó, alguien nos presentó el plan del amor de Dios a través de su palabra. Entonces esa palabra empezó a causar efecto en nuestras vidas. Esa palabra empezó a cambiar nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de accionar. Entonces esa palabra empieza a hacer algo aquí dentro del interior. ¿Y qué sigue ahí? Dice el Señor, vayan y predíquenles. Vamos a todo el mundo y prediquen el evangelio. Y cuando crean, o sea que el creer viene a través de escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así pues que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Quiere decir que cuando nosotros escuchamos la palabra y cuando nosotros empezamos a escuchar cómo es que Jesús pagó por nuestros pecados, cómo es que Jesús murió en la cruz, cómo es que Jesús se dejó dar latigazos en la espalda y no hizo nada, se dejó solo por amor a usted y por amor a mí. Solo por eso. Porque nos ama con un amor sobrenatural. Dígale al que está a su lado, Jesús nos ama con un amor tan grande. Y luego dice, ya que les prediquen, entonces van a creer, y cuando crean, o sea, el Señor da como un proceso. ¿Qué debo de hacer para bautizarme yo? Creer. Porque si yo no creo,
entonces el bautismo no sirve de nada. Si yo no creo que Jesús murió por mí, yo voy a seguir pecando, yo voy a seguir tomando, voy a seguir fumando, voy a seguir teniendo 3 novias por teléfono y por Facebook. Me voy a hacer 3 diferentes perfiles con diferentes nombres. ¿Sabían que eso está de moda hoy? Eso está de moda. No, es que yo soy cristiano y es que no, yo no me voy a poner Miguel, me voy a poner Ángel. Y busco la foto que cuando tenía 18 años y ya tengo 50 y pongo la de 18. Y hasta me tomo 100 fotos a ver cuál hace el milagro. Y la que ya hace el milagro, esa. O sea, eso es una mentira, queridos hermanos. Uno tiene que ser original, normal. O sea, cuando nosotros creemos o escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros creemos al Evangelio, entonces Dios va trabajando en nuestras vidas, Dios va trabajando en nuestro corazón, Dios va transformando su mente, Dios va restaurando su corazón, Dios empieza a hacer algo nuevo en la vida del hombre, en la vida de la mujer. Por eso es que Jesús dijo, nosotros tenemos que ir y predicarles, y cuando nosotros les predicamos, entonces la palabra va a causar efecto en sus vidas. Y cuando la palabra entonces causa efecto en la vida del hombre o de la mujer, entonces va a comenzar a creer. Y cuando cree, entonces, ¿qué debo de hacer ahora? Yo no puedo mantenerme 10 años o 5 años en una iglesia, oyendo una iglesia y sin tomar una decisión seria en mi vida. Porque el no tomar una decisión seria, escúcheme bien, es mantener puertas abiertas para el enemigo. El no tomar decisiones serias en su vida, o sea, la decisión de entregarle su vida a Dios o de bautizarse, es cumplir el mandamiento de Dios. Es cerrar las puertas del enemigo. Es decirle, mira, diablo, tú quieres mantenerme una puerta abierta diciéndome, bueno, pues tómate una no es ninguna, al fin que no eres bautizado. Bueno, puedes tener otra novia, al fin que no tienes compromiso ni te has casado con ella. ¿Sabe usted por qué hoy en día la gente no se quiere casar? No quieren compromiso. O sea, no quieren compromiso. Oh, no, tú vives allá, yo vivo aquí. O tú pagas tu renta y yo la mía. No, es que si me caso, me platicó una muchacha y ¿usted por qué no se ha casado? No es cristiana, es de una y me estaba haciendo un papeleo y ¿por qué no se ha casado? Uy, no, es mejor sola que mal acompañada. Bueno, pero tendrá su novio usted, ¿no? O sea, no creo que a las alturas de 35 años usted va a vivir sola y soltera. Oh, no, sí tengo mi novio, pero nomás nos vemos los fines de semana. Pero ¿por qué no se casan? Le dije yo. Si él está soltero, usted está soltera, ¿qué les impide? Oh, no, él ya una vez se fue a vivir a mi casa, pero como le dije que tenía que pagar la mitad del pago de la casa, dijo, no, mejor me voy para mi casa porque en mi casa no pago renta. ¡Santo! No quiere compromiso. Y cuando la gente o la iglesia no quiere tener un compromiso con el Señor, hoy no, es que mejor yo no tomo la decisión. Y yo le pregunto, ¿usted está seguro que va a vivir una eternidad? ¿Está segura? ¿Está seguro que el día que muera va a ir con el Señor? La gente muchas veces se basa en el dinero, en el trabajo, en los negocios, y eso es bueno, es importante, pero eso no es todo en la vida, queridos hermanos. Para mí lo más relevante en la vida es vivir una vida como a Dios le agrada. Lo más relevante es que el día que yo muera, yo vaya al cielo.
lo más relevante para su vida es que el día que usted muera vaya al cielo y no vaya al infierno. Lo más importante para su vida es que el día que usted muera no va a morir con miedo, no va a morir con duda. Usted va a decir: Señor, en tus manos estoy, en tu mano, Señor, mi vida depende de ti, mi salud depende de ti. Señor, si me quieres llevar, llévame, y si no, déjame. O sea, lo más importante. Hoy en día la gente, yo a veces analizo mucho. Yo a veces pienso y digo: ¿por qué nosotros como seres humanos perdemos más tiempo en cosas que no son eternas, en cosas que no son estables, que en lo que sí deberíamos de invertir tiempo e invertir nuestra vida? Sí, Señor, amén. Yo siempre digo a la gente, o a veces les digo a mis hijos cuando platico con ellos, o a mi esposa, yo le digo: yo quiero hacer lo que Dios me manda que haga, para que el día que yo muera, muera a gusto. Sí, Señor, aleluya. Saben que mucha gente a la hora de morir vivieron 15 años en el evangelio, nunca ganaron una alma, nunca hicieron un cambio en su vida. Santo, Vivieron con un pie adentro y un pie afuera. santo, Vivieron odiando y vengándose de medio mundo. Y el día que les pega una enfermedad terminal, entonces: ay Dios, si me das la vida, entonces te voy a servir, entonces voy a olvidar, entonces voy a perdonar, entonces voy a ir a evangelizar. Y dice Dios: hey, ¿qué pasó? Si estabas en mi camino por 5 o 10 años, santo. ¿no lo hacías? ¿Recuerdas con el predicador Miguel? Te hablé, lo ignoraste. Con el evangelista, lo ignoraste. Con el otro evangelista, lo ignoraste. Te hablé a través de tu niño o de tu niña, lo ignoraste. Así que necesitaba yo traerte a este nivel. Dele un aplauso al Señor. Muchos de nosotros no valoramos la vida hasta que estamos en el peligro de muerte. Muchos de nosotros somos así, pero no debería de ser así. Saben, hermanos, qué tan bonito es servir a Dios, adorar a Dios, exaltar al Señor, trabajar para Dios. Saben qué bonito es. Y bueno, yo es lo que yo vivo. O sea, yo me tiro en mi alfombra, en mi cuarto, pongo una alabanza. Yo tengo mis alabanzas especiales. Pongo mis alabanzas, me tiro de espaldas, miro al techo, adoro a Dios y me concentro tanto que ni cuenta me doy cuando las lágrimas empiezan a correr por mis mejillas por acá. Y digo: Dios, qué tan maravilloso eres conmigo, qué tan misericordioso, porque vivo por tu pura gracia. Tengo un techo, tengo una casa por tu pura misericordia. Puedo ir a la iglesia en un carro, me toma 5 minutos. Cuando personas, queridos hermanos, sirven a Dios, adoran a Dios, y para llegar a la iglesia caminan descalzos sobre montañas, sobre espinas, caminan 1 hora, 2 horas, y nosotros que estamos aquí tan cerca, no servimos a Dios, no hacemos un compromiso con Dios, no hacemos un pacto con Dios, hasta que Dios permite que algo duro pase en su vida. El bautismo, queridos hermanos, no es nada más ni nada menos que la obediencia a Jesús. Termina diciendo: y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Ustedes creen que una persona que no cree se va a bautizar? No, porque no cree, no quiere compromiso, no quiere hacer un cambio en su vida. Recuerde que bautizo en la cultura antigua lo nombraban también como tomar una tela, si era color beige o blanca o negra, y decían: bautiza la tela. Es como sumergirla en una pintura de otro color y sacarla diferente. Cuando una persona toma la decisión de entregarle su vida al Señor y se bautiza, es hacer un cambio en su vida. Vamos a ir rápidamente al libro de Hechos. Hechos capítulo 2. Aleluya.
Hechos capítulo 2 y versículo 37. Dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no será condenado. Hermanos, se trata de la vida eterna suya. Es tan serio tomar la decisión. Hechos 2:37. ¿Lo tiene? Vamos a leer. Mire lo que dice: y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Imagínense que estaba una multitud escuchando la palabra de Dios, y había mucha gente. Y entonces los apóstoles les predicaban y les decían: porque nosotros teníamos un padre que era David, y él dijo a su Señor: entonces nosotros tenemos el sepulcro del profeta David. Pero ustedes bien saben que este Jesucristo que vosotros crucificasteis murió y resucitó. Él murió para darnos vida eterna. Entonces los apóstoles les traían este mensaje que lo conectaba con los profetas. O sea, comenzaban con el rey David y con los profetas, y lo aterrizaban con Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree? Porque en el momento en que Jesús viene, en el momento en que a Jesús lo crucifican, en el momento en que los apóstoles están predicando el evangelio, la gente no creía en Jesús. La gente solo creía en los profetas y en los reyes. La gente no creía en Jesús. Totalmente no creía. Ellos tenían como dudas, ellos tenían como, bueno, pero ¿cómo? Pero vamos a leer. Mire lo que dice en el Hechos 2:29, para que se dé un poco de idea. Vamos a leer un poco. Dice así: varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Bendito es tu nombre, Señor. Dice: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. O sea, ahí los apóstoles les estaban diciendo: ustedes y yo creíamos en los profetas, creíamos en el rey David, creíamos en ellos, pero el sepulcro de David está aquí, lo tenemos aquí. Pero este Jesús vino, dijo el salmista David, dijo él, que de su descendencia iba a salir el Cristo, y ese Cristo que murió y resucitó y no está aquí entre nosotros, porque el patriarca David está su sepulcro aquí lo tenemos, pero este Cristo no está aquí, resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Dele un aplauso al Señor. Cuando entonces el apóstol termina predicándoles todo el mensaje, dice que los judíos dijeron: bueno, varones, hermanos, ¿qué haremos? Hemos creído que Jesús el Cristo murió para perdón de nuestros pecados. Entonces dice que el apóstol le dice: bueno, arrepiéntanse. Sí, Señor, amén. ¿Qué necesita hacer una persona para bautizarse? Número 1, tiene que creer, y número 2, tiene que arrepentirse. Porque si no nos arrepentimos, quiere decir que no va a haber un cambio en la vida. Yo no puedo concebir que una persona diga que sirve a Dios y que entregó su vida a Dios y que el domingo va a la iglesia
y el lunes está haciendo cosas fuera de los mandamientos de Dios. Saben que ese es un problema hasta el día de hoy. Mucha gente no va a la iglesia, mucha gente no quiere servir a Dios, mucha gente no quiere caminar con Cristo porque tal vez han visto otra cosa diferente a lo que dice la Biblia. Vivir una doble vida, eso no determina la salvación. Lo que determina la salvación del hombre es cómo usted vive su vida. Lo que determina la salvación es cómo vivo cada día. El cristianismo no comienza en la iglesia. El cristianismo comienza desde la casa. Ahí comienza. El cristianismo no comienza cuando llego aquí. La adoración comienza aquí. Aquí solamente es como afinar la voz y afinar la garganta. Porque yo en mi casa canto. Y yo a veces cuando canto, yo no me han dicho nunca nada a mis hijos ni mi esposa, pero yo sí canto. Y a veces también trabajando, yo me agarro cantando. ¿Por qué? Porque esa es su vida diaria. O sea, el cristianismo no comienza en la iglesia, el cristianismo comienza en la casa, en el trabajo, en el deporte, con los amigos, ahí con el círculo de amigos. No que no sepan que soy cristiano. Se llegó la hora de comer. Imagínense que estos son mis tacos y estoy en la fábrica y todo el grupo de amigos no son cristianos. Y ahora ¿cómo le hago? Ay Dios, tú sabes que te amo, pero es que si se dan cuenta que soy cristiana o que soy cristiano, Señor, capaz que me corren, me descansan, me recortan horas. Echa fuera ese espíritu de temor. Echa fuera. Usted ore. No evangelice en horarios de trabajo, porque eso sería robar. Si usted está trabajando en una compañía y su empleador le da 8 horas de trabajo y usted dice, bueno, yo soy cristiano y el poder de Dios está conmigo y bueno, y yo voy a evangelizar aunque que me ponga yo y hablarle a 10 trabajadores mientras yo tendría que estar trabajando, pues es obvio que me van a correr.